temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana. Muy buenos días. El próximo 14 de febrero, pues no es solamente el Día de la Amistad, sino que en nuestro calendario cívico se marca que la bandera debe estar a media asta por la muerte de Vicente Guerrero, que ocurrió justamente un 14 de febrero de 1831. Entonces, por esa razón, hoy nos vamos a dedicar a hablar de este personaje, de su vida, de su obra y de su trágica muerte. Y nos acompaña su biógrafa, que es la maestra Raquel Huerta. Bienvenida, Raquel, qué bueno que nos acompañas en temas de nuestra historia. Muchas gracias, Patricia, agradezco la invitación y la oportunidad de hablar del general Vicente Guerrero, tan importante, tan querido para todo México, ¿no? Sí, es un personaje entrañable, sobre todo por representar al pueblo mexicano, o sea, por su origen popular y por haber sido víctima de un golpe de Estado. Y aquí me gustaría explicar lo que es un golpe de Estado, porque ahora, con motivo de la decena trágica, se habla de que fue un golpe de Estado, y esto no es cierto, o sea, fue un cuartelazo, porque un golpe de Estado es cuando uno de los poderes, que tiene funciones constitucionales, se levanta, rompe el orden constitucional y desconoce a los otros poderes. Pero en el caso de la decena trágica que acabó con la vida de Madero, fue un cuartelazo, por eso se le ha llamado así, porque fue un movimiento de los militares porfiristas contrarrevolucionarios contra Madero. Y aquí sí fue un golpe de Estado lo que acabó con el gobierno de Guerrero, porque su vicepresidente, que tenía funciones constitucionales, fue el que se levantó para derrocarlo. Entonces, técnicamente, jurídicamente, sí fue un golpe de Estado. Entonces, hoy, vamos a darles, como siempre, publicaciones que están vinculadas al tema que tratamos. Tenemos dos obras. Una que es la consumación de la independencia, antes de decirles la consumación, la independencia en las provincias de México. Es una obra que se publicó en el marco de los centenarios, del bicentenario de la independencia. Fue publicada por el Senado de la República y la editorial Siglo XXI. Y también tenemos, porque yo siempre que he podido me ha interesado que se vean los procesos históricos en su conjunto, no con esta visión centralista de nada más ver lo que pasó en la Ciudad de México y ya, o en algún punto el más importante, digamos, en el proceso histórico del que se trate, sino creo que es fundamental ver lo que sucedía en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces también coordiné una publicación sobre la consumación de la independencia. Esta fue publicada por el Archivo General de la Nación. Entonces tenemos ejemplares tanto del proceso de independencia como el de la consumación. Y desde luego en ambos verán ustedes la participación de Vicente Guerrero. Así es que llámenos. Tenemos a su disposición el 55 36 89 89, el 01800 505 26 88 y un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com.mx
y en Twitter estamos en @temashistoria, en Facebook en Temas de Nuestra Historia UNAM, y pueden ustedes escuchar el programa en línea una semana en el www.radiounam.unam.mx y después pasa a la página de www.patriciagaleana.net. Bueno, pues Raquel Huerta ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella es historiadora y poeta, lo cual es muy bonito porque entonces puede escribir mejor que los que no cultivamos la poesía. Y es muy bonito inclusive el título que le da a la biografía que escribió sobre Guerrero, que fue publicada por Grijalbo y luego por Planeta. Así es. Y que se llama Guerrero del Alba. Es poético el nombre ahí, denota pues esta vocación poética para este personaje, que realmente es un personaje entrañable porque es un hombre muy honesto, muy limpio en todos los actos de su vida, que ustedes recordarán, pues es originario de Tixla, del estado que hoy lleva su nombre, mestizo con gran porción de sangre negra, por eso era muy moreno, y bueno, pues se incorpora a la lucha insurgente como otros arrieros, como lo había sido el propio Morelos, como los Galeana. Bueno, los Galeana tenían además sus haciendas allá en Tecpan, y pues se incorpora a la lucha insurgente, donde tiene pues muchas destacadas batallas. Como no, pues él combate prácticamente toda su vida, inclusive lo dan por muerto en varias ocasiones, aún después de ser presidente y ser destituido. También en alguna ocasión lo dan por muerto en ese último periodo, y tiene siempre una gran fortaleza y una gran don de líder. La gente lo sigue siempre, y llegó a tener la capacidad de levantar 40,000 hombres, como le escribió a Lucas Alamán en una ocasión. Sí, bueno, y se destacó en toda esa zona de Taxco, Izúcar, el sur de Puebla, Puruarán, y lo que quisiera yo destacar nada más de su vida insurgente es que llegó a derrotar a realistas que tan pues tenaces como Armijo, por ejemplo, pero cuando viene el declive del movimiento insurgente con la captura y muerte de José María Morelos, que había llevado el movimiento a su culminación, porque llegaron a controlar desde Acapulco hasta Oaxaca y de ahí hasta Orizaba. Si hubiera podido llegar al puerto de Veracruz, pues hubieran realmente controlado todo lo que entraba y salía de la Nueva España por los dos puertos más importantes. Y que era el proyecto. Era el proyecto con Guadalupe Victoria. Que no lo pudieron finalmente consolidar. Cae Morelos y entonces viene pues una Blitzkrieg, como dirían los alemanes, esta palabra horrible, en contra de los insurgentes por todas partes. Unos se indultan, inclusive se le ofrece el indulto a Vicente Guerrero por medio de su padre. Así ¿verdad? es, la famosa frase "la patria es primero" surge de esta escena, ¿no?, en que el padre le pide que se indulte. Exactamente, y él no lo acepta, y va a ser pues el foco más importante que quede de la insurgencia en estos años, hasta que el propio Guerrero pues cobre conciencia de que él solo no puede lograr la independencia, y se le ocurra invitar al propio Armijo, al realista Armijo, a que se una, que se pase al lado de los insurgentes y que consumen la independencia. Por lo tanto, cuando llega Iturbide, primero a querer acabar con él, luego al no poder hacerlo, lo invita a parlamentar, bueno, pues Guerrero ya había tenido la idea antes.
Así es, esto es un descubrimiento del doctor Ernesto Lemoa. Así, nuestro maestro querido. Fue el primero en publicar estos documentos que existen en el Archivo General de la Nación. Iturbide fue el candidato número 3, porque primero fue Armijo, luego fue el capitán Moya, y después Iturbide. Ya existen todas estas cartas, ¿no?, en el Archivo General de la Nación. Claro, que echan por tierra a todas estas apologías que se hacen de Iturbide, porque bueno, hay que reconocer esa disposición y esa visión en Guerrero, antes que en el propio Iturbide. El hecho es que ya todos nuestros radioescuchas recordarán, bueno, pues que finalmente Guerrero y todas las cartas que intercambian Guerrero y Iturbide están en el Archivo General de la Nación. Hicimos un libro con todas ellas, que justamente cuando se conmemoraba el 175 aniversario de la independencia. Inclusive digitalizamos la bandera de Iturbide y esa está en la portada. Se llama Independencia y Soberanía, ese libro publicado en el Archivo General de la Nación. Y ahí podemos ver pues realmente la modestia de Guerrero, que finalmente acepta el liderazgo de Iturbide. Así es, él era así, y toma también, pienso, la bandera de Morelos como siervo de la nación, ¿no?, en Chilpancingo. Entonces él siempre se firma como el último soldado, y ese tipo de expresiones que denotan no tanto un servilismo, sino una conciencia de servicio a la patria antes que a sí mismo, antes que al ego, ¿no?, o a la ambición. Así es una de sus virtudes, sí, sin duda. Bueno, y en esto se identifica con Morelos, como el siervo de la nación. Totalmente, son políticos, digamos, idealistas, ¿no? Muy diferentes de Iturbide, que es un político casi moderno, maquiavélico. Sí, que bueno, logra hacer una negociación muy hábil finalmente con su plan de Iguala y la unión de quienes antes habían estado luchando durante 11 años, y después pues abre la puerta para tomar el poder en los tratados de Córdoba con O'Donoghue. Ahora bien, la posición de Guerrero, primero durante el Primer Imperio, recibe una serie, se le da la condecoración, se le nombra mariscal, y se le da la comandancia del sur, pero rápidamente Guerrero se da cuenta pues de las ambiciones de Iturbide, y finalmente pues acaba decepcionado de él y lo combate. De hecho, tienen que escapar de la Ciudad de México, porque él lanza incluso un manifiesto a sus seguidores para que se tranquilicen, porque están muy airados por el gobierno de Iturbide. Los calma. Aún así, Iturbide, cuando destituye el Congreso, se van a levantar en armas otra vez Guerrero y Bravo, y escapan de la Ciudad de México porque ya tienen orden de aprehensión. Claro, y bueno, y es un momento en el que aparece en escena, y ya después no va a desaparecer de ella hasta varias décadas después, Antonio López de Santana, que primero, recordarán nuestros radioescuchas, pues había sido un general realista, igual que fue Iturbide. Y bueno, Iturbide caracterizado por lo sanguinario de sus acciones en contra de los insurgentes, porque ejecutaba a los familiares de los insurgentes para que estos dejaran las armas. Esto hay que recordarlo. ¿Y a las mujeres? Exactamente, a las mujeres en particular. Y por otra parte, Santana pues se convierte en trigarante, después en iturbidista, y después va a ser el que encabece en el plan de Casamata el movimiento en contra de Iturbide, cuando Iturbide va a disolver al Congreso por los borbonistas, que eran los que lo cuestionaban no haber traído a un miembro de la Casa de los Borbones y haberse coronado él emperador. Sí, así es. Bueno, esto es una traición para todos los antiguos insurgentes, ¿no? Y
y la disolución del Congreso, que era por lo que ellos habían dado la vida tantos años, pues representa un retroceso tremendo y provoca todos los levantamientos, ¿no? Así es, y bueno, cae el imperio de Iturbide, después se le declara traidor y morirá ejecutado en 1824 cuando pretenda regresar al país. Y de igual forma pues veremos que Guerrero, el otro consumador, también terminará trágicamente. Pero antes de hablar de la tragedia, pues escuchemos un jarabe, de los jarabes que bailaba el pueblo en este tiempo de la lucha insurgente. Es el jarabe La Alegría, que está en el disco de Voz Viva de la UNAM, La Resistencia Popular, las canciones de la Revolución de Independencia. Que preso me tiene el alma, cautivo mi corazón. Bueno, nos han llegado ya una serie de preguntas y comentarios. Don José Rosendo Cerrato pregunta, bueno, dice que aparte de ser militar y estratega, que si le afectó su falta de estudios. De esto se ha hablado mucho. Inclusive hay quienes en esta tendencia iconoclasta que estuvo tan de moda en la docena trágica, ajá, no en la decena, sino en la docena de años. Sí, me queda claro. Pues resulta que a los héroes revolucionarios de ideas progresistas, pues no se les podía borrar porque pues ahí estaban, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces, bajita la mano, se les atacaba. Entonces, pues así, ay, el cura Hidalgo tan simpático, lástima que fuera un sanguinario, y Juárez, qué inteligente, pero pues era un traidor a la patria, y Guerrero, bueno, pero pues no podía ni hablar, no sabía leer, etcétera. Me gustaría que tú, que pues has hecho la biografía del personaje, nos hables de este punto que nos trata don José Rosendo Cerrato sobre sus estudios. Por supuesto, Vicente Guerrero no era un erudito universitario, pero era un hombre medianamente culto, como lo debe de ser cualquier comerciante, transportista, digamos, que quiera hacer negocios en una región amplia, ¿no?, del país. Vicente Guerrero dejó un epistolario de su puño y letra muy importante que está siendo publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura. El gobierno del Estado de México adquirió ese epistolario para los festejos del bicentenario de la independencia, y ya se publicó un DVD con la paleografía. Entonces, bueno, eso desmiente, por supuesto, a cualquiera que intente decir que era analfabeta y que no sabía expresarse. Y ahí se ve su claridad política, sobre todo, como dice la doctora Galeana, su honestidad, ¿no?, su vocación de servicio, su amor a la familia. Aparte, se conoce a un Guerrero tan humano, tan maravilloso. Yo no tuve el acceso a esta información, pues cuando hice la investigación del libro, hubiera sido mucho más rica, pero ahí está para quien lo desee consultar, y esto desmiente totalmente las falsedades y acusaciones de que era un hombre ignorante e inculto.
Pues sí, bueno, era una persona muy modesta, ciertamente no era un intelectual, no había tenido posibilidad de tener acceso a una educación superior, pero bueno, será muy importante que todos nuestros radioescuchas ya lo presentaremos aquí cuando salga publicado su epistolario. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece estupendo. Don Jesús Ríos nos pregunta sobre el origen étnico. Decíamos que bueno, realmente es resultado de la mezcla de la raza negra y la raza indígena, básicamente. Así es, sin embargo, pienso que él tenía su certificado de limpieza de sangre porque pertenecía a la milicia provincial de la Nueva España y era comerciante y usaba armas y montaba a caballo. Entonces todo eso estaba prohibido para los indígenas y para los negros, los mestizos y mulatos, sí. Negros. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, Andrés Quintana Roo, cuando viene a la Ciudad de México a continuar sus estudios de abogado, uno de los documentos que le exigen es el certificado de limpieza de sangre, porque una persona con sangre negra no podía de ninguna manera ni siquiera tener una tienda, por decirlo así, ahora. Claro. Uh-huh. Bueno, también don Jesús Ríos nos pregunta sobre otro aspecto muy interesante, que si habrá tenido algunas lecturas para definir su posición política. Yo creo que básicamente era una lucha espontánea por la libertad, no creo que haya sido producto de ningún tipo de lecturas, pero a ver, tú eres la biógrafa, Raquel. No, yo pienso que no, que fue el conocimiento que él tenía en ese momento de lo que sucedía políticamente en el mundo, en Nueva España, y se unió a la causa pues por una deseo de independizar el país, ¿no? Por una causa común, pero no una formación ideológica. Esa como que se va desarrollando en ciertos líderes a lo largo de su vida, ¿no? No fuera como Morelos, que él sí tenía grandes lecturas atrás de él, ¿no? Porque había tenido a su gran maestro, que era uno de los hombres más brillantes de su tiempo, que fue Miguel Hidalgo. Así es. Don Enrique Ramírez nos pregunta sobre la abolición de la esclavitud. Sí, don Enrique, en los 8 meses y medio, porque no llegó ni siquiera a culminar los 9 meses de gobierno, va a ratificar la abolición de la esclavitud dada por Hidalgo y que pues no se había respetado todavía en muchas partes del país. Imagínense ustedes que todavía Juárez va a tener que decretar pena de muerte para los que vendían a indios mayas a La Habana en tiempos del gobierno de Juárez. Uh-huh. O sea que todavía estaban tratándolos como esclavos y los vendían a los españoles de La Habana, y por eso es que se dio esta medida de abolición de la esclavitud. Es que muchas veces ustedes saben que se da una ley y lamentablemente con este viejo adagio español de obedézcase pero no se cumpla, uh-huh, pues no surte los efectos que debería. Y asimismo mucha gente ignora que Maximiliano de Habsburgo intentaba restaurar la esclavitud en México. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. Aquí vamos a tener una diferencia. No, porque quería traer a los confederados que se vinieran al sur, pero ya en los estatutos, el estatuto provisional del imperio estaba prohibida la esclavitud. Entonces, no, esto fue un ataque que le hicieron en ese momento. Ah, muy bien. Bueno, qué bueno que lo aclaramos. Aclaración. Sí, por supuesto. Pero, bueno, el asunto de que también nos trata don Enrique Ramírez es ya el de la caída de su gobierno, este gobierno tan breve. Uh-huh. ¿Que por qué se sublevó Anastasio Bustamante? Nos pregunta don Enrique Ramírez, siendo su vicepresidente. Es que acuérdese, don Enrique, que había esta fórmula que fue desastrosa, de que quien salía con mayor número de votos era el presidente y el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. De hecho, cuando terminó el gobierno de Victoria y vienen las elecciones, hay que recordar que las elecciones eran indirectas. Hay 11 representantes de las legislaturas estatales que van a votar por Gómez Pedraza y 9
por Vicente Guerrero. El contrincante de Vicente Guerrero fue Manuel Gómez Pedraza, también antiguo realista, esto es muy importante, que ayudó inclusive a la captura de Morelos y que era moderado. Y representaba pues esa línea de los escoceses, mientras que Vicente Guerrero es de los yorquinos, de los federalistas, de los radicales liberales. Y en ese momento desconoce la elección, tanto Guerrero como todos sus partidarios. Lorenzo de Zavala encabeza el motín en La Cordada, el saqueo del Parián. Es una verdadera lucha terrible que, según la crónica de Carlos María de Bustamante, hubo como 800 cadáveres, o sea, no fue cualquier cosa. Y esto marcó al gobierno de Guerrero, el haber subido al poder después de esta situación, ¿no es cierto? Así es, y bueno, hay un antecedente para el motín el de La Cordada que lo cuenta Anastasio Cerecero, que fue la represión que se hizo durante el gobierno de Gómez Pedraza a los antiguos insurgentes. Claro, también eso. Y había, como España seguía sin reconocer la independencia, había crecido la animadversión a los españoles. Y entonces vienen las leyes de expulsión a los españoles. Entonces también los yorquinos son anti-hispanistas, mientras que los escoceses no. Entonces hay ahí también una serie de diferencias que los van a confrontar. Y bueno, en la elección, así como en la de Gómez Pedraza Guerrero, gana Gómez Pedraza y pues denuncian que esto no es lícito porque utilizó su cargo de ministro de guerra para poder ganar estos votos y por eso lo desconocen. Bueno, sube Guerrero estos menos de 9 meses al poder y Bustamante era el que había quedado en segundo lugar y por eso ocupa la vicepresidencia. Pero evidentemente eran como el agua y el aceite, ¿no? O sea, no se podían llevar porque eran contrarios. También Bustamante había sido un realista, tenía ideas pues conservadoras y veían a Guerrero con gran desprecio por su origen. Había una serie de caricaturas racistas porque hubo libertad de prensa durante su gobierno y lo ridiculizaban haciendo mofa justamente de su origen. Y por eso es que Bustamante pues se levanta para derrocarlo y después lo manda a matar. Así es, respecto a eso, pues él trajo a un batallón de pintos que provocaba espanto entre la sociedad, ¿no? Y bueno, buscan quién pueda ayudar en la traición y se detecta a Picaluga, que es este personaje genovés que ya había tenido tratos con Guerrero en épocas de la independencia, ya le había ayudado monetariamente. Entonces Bravo lo sugiere, viene al Palacio Nacional, y ya es nacional, y tratan ya la cuestión de la entrega de Guerrero, ¿no? En Huatulco, la playa de la entrega. Sí, y bueno, pues le costó al gobierno de Bustamante 50,000 pesos, que creo que fue lo que se le pagó en oro al comerciante genovés, Picaluga, la entrega de Guerrero, que de otra forma sabían que no lo iban a poder agarrar en la sierra del estado que lleva su nombre. Y entonces por eso urdieron esto. Y el gobierno de Bustamante pues se vio manchado de sangre por este asesinato realmente. Así es. Y si bien se afirma que fue planeado por Facio, que era el ministro de guerra de Bustamante, pues personajes como Lucas Alamán siguieron sirviendo en el gobierno de Bustamante no obstante estos hechos, lo cual pues ciertamente habló muy mal de ellos. Sí, Bustamante cuenta en su lecho de muerte todo lo sucedido a Tornelli Mendívil, que es el que publica la historia y por eso la conocemos, cómo se fraguó la traición. Bustamante quería la ejecución, Alamán quería el exilio,
hubo cantidad de cartas, representaciones por la vida de Guerrero. Bueno, fue verdaderamente trágico y no hubo manera, ¿no?, de cambiar ya la decisión de ejecutarlo. No estaban seguros si de la lealtad de Bravo, no estaban seguros si él apoyaría la ejecución y lo mandaron a Perote para distraerlo, mientras sabían que todo se iba a ejecutar en Oaxaca. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar el texto que les hemos seleccionado para el programa de hoy, que es el discurso del propio Vicente Guerrero al tomar posesión de la presidencia de la República. Tras la renuncia de Manuel Gómez Pedraza a la presidencia de la República el 1 de abril de 1829, el Congreso designó a Vicente Guerrero como su sustituto. Escuchemos su discurso de toma de posesión. Representantes de la nación mexicana, cuando en el año de 1810, dócil al llamamiento de la patria y al grito de mi corazón, volé a empuñar la espada y a desafiar a la muerte dentro de las filas de los tiranos, no preví que llegase un día en que la magnánima nación recompensase mis servicios a la causa santa de su independencia y libertad, colocándome en el asiento del poder supremo. Las esperanzas en aquella época de angustia e incertidumbre se fijaban en la providencia, que no podía tolerar por más tiempo la esclavitud de un gran pueblo, y en los esfuerzos del mismo para romper la detestable coyunda. Entre tantos héroes que pronunciaron el juramento de Hidalgo, no le sobrevivieron muchos, y después de sufrir una muerte gloriosa, los caudillos de la empresa nos dejaron en legado injurias que vengar y un poder insolente y orgulloso que combatir. La constancia ha sido mi deber, y lo ha sido consagrar la vida a la sociedad en que nací. Por eso el juramento que acabo de prestar es el de la obediencia y de la gratitud. Para el gobierno de las grandes naciones, son también necesarios los grandes hombres. Para el régimen de los pueblos que vacilan en su infancia política, es necesario el genio, es necesaria la audacia para emprender y la firmeza para consumar. ¿Cuánto exige la nación mexicana de su primer gobernante? Lo exige todo, porque nació en medio de las contradicciones, porque los obstáculos que entorpecen su felicidad aún no se superan, porque el espíritu público no se consolida si no es después de una larga serie de experiencias sobre la conveniencia de las instituciones. La administración está obligada a procurar que los beneficios del admirable sistema que adoptamos se extiendan desde el palacio del rico hasta la morada humilde y pacífica del labrador. Si se logran hacer efectivas las garantías del individuo, si la igualdad ante la ley destruye los esfuerzos del poder y del oro, si el primer título entre nosotros es el de ciudadano, si las recompensas se otorgan exclusivamente al talento y a la virtud, tenemos república, y ella se conservará por el unánime sufragio de un pueblo sólidamente libre y dichoso. Jamás me separaré de los límites sagrados de la ley, y en la que me señala he de solicitar incansablemente
gloria para mi patria, felicidad para los mexicanos, seguridad para los naturales del mundo civilizado que lleguen a visitar por interés o curiosidad. ¿Le basta para colocarse entre los pueblos más afortunados del globo? La unión de todos sus hijos. Entremos, pues, a disfrutar de los bienes que nos brinda un clima benigno, un suelo fértil y envidiado, el genio suave y dulcísimo de los mexicanos. La Constitución Sagrada de la República no menos afianza los derechos de los individuos que los de los estados entre sí, que los de la nación en su concepto libre de señora y soberana de sus destinos. Adhiérome a este código como el fundamento de la sociedad. Los súbditos del gobierno disfrutarán de sus derechos, llenarán también sus obligaciones. El pueblo es el juez soberano de mi conducta. Lo sois vosotros, elegidos de la nación. Perezca yo si falto al juramento de servir a la patria y no más a intereses de la dulce patria. La nación, la grande nación me abruma con el peso de honores jamás merecidos, y es mi deber, y es hoy mi firme juramento, morir en defensa de sus santas leyes. Vicente Guerrero. Bueno, pues ya escucharon ustedes de viva voz el discurso, de viva voz de don Esteban Escárcega, el discurso de Vicente Guerrero al tomar la presidencia. Y bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Don Efrén Martínez nos dice que en qué consistía el plan de Iguala y en qué los tratados de Córdoba. Con mucho gusto, don Efrén. El plan de Iguala es el que va a idear Iturbide y que se conoce también como Plan de las Tres Garantías y que está plasmado en los colores de nuestra bandera. El verde representa la independencia, que era una de las garantías. El blanco se le llama la pureza de la religión, pero quiere decir la intolerancia religiosa. Y el rojo es la unión de todos los habitantes de estas tierras, pues que, como decíamos, habían estado luchando por 11 años. Era la lucha entre realistas e insurgentes, que en ese momento los que aceptan la independencia pues se pasan al plan de Iguala o plan trigarante. Y los tratados de Córdoba son los que firma Iturbide con Juan O'Donoghue, que es el último virrey que mandan de la Nueva España. Claro, lo mandan cuando está en vigor de nueva cuenta la Constitución de Cádiz. Es un virrey liberal, O'Donoghue era liberal, y ahí se establece, a diferencia del plan de Iguala, en donde se decía que se traería, que México se independizaba de España, pero que se invitaría a un Borbón a gobernar, y en los tratados de Córdoba se abre la posibilidad de que si no puede venir ningún miembro de la casa reinante, pues gobernaría México quien el Congreso decidiera. Y así es como se abre la puerta a Iturbide. Así es, y también, O'Donoghue tenía sus ambiciones políticas, ¿no? Sí, no también. Solamente Iturbide. Así es. Don Juan Nuevo Vidal dice que si fue Guerrero el más importante que siguió la lucha de independencia a la muerte de Morelos. Sí, en efecto, porque todos los otros focos o fueron suprimidos, arrasados por los realistas, o se acogieron al indulto, cosa que no hizo Guerrero. María del Rocío Flores Martínez, que cómo fueron los tratos de Guerrero con Iturbide, pues ya decíamos que hubo una correspondencia, que ya Guerrero estaba en la idea de aliarse con
o atraer más bien que aliarse, atraer a la causa de la independencia a algún realista, pues para poder contar con más fuerzas y consumar la independencia, y por eso va a aceptar a Iturbide. Que si fue cierto lo del abrazo, yo sinceramente creo que no. A ver qué nos dice su biógrafa aquí, de la doctora Raquel Huerta, pero yo creo que Iturbide tendría tal menosprecio por gentes como Guerrero que no lo iba a abrazar. No me imagino a Iturbide abrazando a Guerrero. El problema es que no fue Guerrero. Mandó a su representante, a José Figueroa, que era su apoderado, porque seguramente no le tenía ninguna confianza a Iturbide, que ya tenía fama bien ganada de traidor y traicionero, y matar a los insurgentes por la espalda, diezmarlos y ser cruel con todo el mundo. Mandó a su representante. José María Lafragua inventa que estuvo Guerrero para la gráfica Patria, la gráfica popular, porque era como feo que no hubiera estado, ¿verdad? Personalmente. Uh-huh. Pero no estuvo. Ah, sí. Bueno, entonces, por lo tanto, el abrazo es una invención así para dar a entender que hubo un entendimiento, pues. Una tregua, un armisticio, así es. Don Fernando Román nos pregunta que por qué Guerrero se negó a firmar el acta de independencia. Yo creo que ni lo invitaron a que la firmara, no estuvo considerado, ¿no? No, ellos no estaban, los jefes militares no estaban considerados. El quien se negó a firmarla fue Juan O'Donoghue, por motivos lógicos, ¿no? Él sí que se negó porque... Bueno, hay quien dice que estaba enfermo, que por eso no la firmó. ¿Tú crees que no? No quiso. No quiso. Bueno. No quiso porque era traicionar a España. Claro. Y luego, ¿qué tan implicados estuvieron Lucas Alamán y Anastasio Bustamante en la muerte de Guerrero? Bueno, Lucas Alamán, pues con su continuación, con su presencia en el gabinete de Bustamante, pues debería haber renunciado. O sea, con su sola presencia estaba apoyando lo que ese gobierno estaba haciendo. Uh-huh. Y Bustamante, bueno, pues fue el que encomendó a Facio que acabara con Guerrero, así es que pues tiene toda la responsabilidad. Por supuesto, son los conjurados. Don Jorge Virgilio Silva, ¿por qué después de la muerte de Guerrero se culpó a Alamán? Bueno, se le echó en cara que se hubiera mantenido en el gobierno de Bustamante, ¿no? Y sin embargo, cuando lo querían linchar a Alamán, quien lo defendió y lo albergó en su casa fue la viuda de Vicente Guerrero. Este es un dato muy importante. Sí, de gran generosidad. Sí, tuvieron siempre un trato muy familiar entre ellos. Por eso Alamán deseaba el exilio, no la ejecución. Claro. Y fue pues eso sí fue decisión de Facio, seguramente. Y de Bustamante. Y del propio Bustamante, sí, acabar con su vida. Así es. Don Juan Jesús Cadenas nos dice que si bien no haya sido un hombre muy ilustrado, era un hombre inteligente, Guerrero. Por supuesto, inteligente, políticamente muy sagaz, muy claro, muy vertical políticamente hablando, ¿no? Y don José Luis Jaime nos dice que qué experiencia había tenido como gobernante. No, pues ninguna, no había tenido ninguna experiencia, como tampoco la habían tenido ninguno de los otros. O sea, precisamente ese es uno de los argumentos que los monarquistas utilizaban para decir que había que traer a un hombre educado para gobernar, y se suponía que a los miembros de las casas dinásticas se les educaba para ser gobernantes. Y por eso el propio Iturbide escribió que para evitar los males de la improvisación se traería a un Borbón. Eso lo escribió, y después, pues justamente de lo que lo tachaban era de ser él mismo un improvisado y haber caído en lo que decía que no se debería caer, porque tampoco había tenido ninguna experiencia de gobierno. No, por supuesto que no, pero ambición sí que tenía. Sí, bueno, doña Angélica Gutiérrez, le agradecemos, que dice que nos escucha por primera vez y que le agradó mucho el programa. Muchos saludos a la licenciada Patricia López Ramos, y le agradecemos los libros que nos obsequió de su señor padre, que se dedicó
a estudiar la prensa en tiempos de la intervención francesa. Qué valioso. Muchas gracias a doña Rosa María Arenas Mondragón por sus felicitaciones porque estemos ahora ya en el INERM. A propósito del INERM, les aviso que hoy en la tarde va a haber una conferencia muy interesante que nos va a dar el doctor Álvaro Matute, que es consejero del instituto, sobre su antepasado, que es el general y constituyente Amado Aguirre. Así es que allá a las 6 de la tarde les invitamos para que estén con nosotros en Plaza del Carmen, número 8. Gracias a don Fernando Galván por sus felicitaciones y a doña Gloria Cruz también por sus comentarios. Y nosotros no creemos, en fin, ella plantea otro tema que es el Dios sin religión o una religión sin Dios, en fin, eso sería objeto de otro programa. Pero le agradecemos su llamada y vamos a escuchar música. Ya vamos a seguir escuchando música de la etapa insurgente, pero nos gustó mucho la interpretación, se las hemos puesto en alguna ocasión, de Alma Velasco, del disco Así cantaba México, que es Allá en la Cumbre. Y bueno, es que como Guerrero estuvo justo en la sierra, ¿verdad? En la sierra guerrerense, bueno, por eso nos gustó esta canción y espero que a ustedes también. Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Doña Hilda San Román nos habla desde Toluca y nos dice que cuando fue apresado en Veracruz, la verdad no nos acordamos que haya sido apresado en Veracruz. Estuvo combatiendo en Veracruz las sublevaciones en contra de Victoria que había, porque es que México no tenía un momento de paz, o sea, no. Había caído el imperio, se había establecido la república, pero en el gobierno de Victoria también había levantamientos, y ahí Guerrero fue enviado a combatir en Veracruz, fue cuando estuvo en Veracruz, y luego nos pregunta también doña Hilda que si fue fusilado o escapa. No, fue fusilado. O sea, como comentábamos, él después de que se levanta
en armas Bustamante con el plan justamente en Veracruz, en Jalapa. Así es el plan de Jalapa. El plan de Jalapa, desconociendo a Guerrero, desconociendo las facultades extraordinarias, porque un suceso muy importante del que no hemos hablado, que se da en su brevísimo gobierno, Barradas, es la invasión y el intento de reconquista de Isidro Barradas. y que fue un éxito militar de Santa Anna y de Mier y Terán, y que implicó la victoria de Tampico implica realmente el final de la reconquista española. Entonces ese es como la consumación real de la independencia, ¿no? De que ya no van a volver los españoles. Fue muy importante. Sí, sin duda. Y esto, pues eso fue el único hecho, bueno, de los hechos importantes, pues fue fundamental, porque como nos dice la maestra Raquel Huerta, con esto se acabó ya, no habrá otro intento de reconquista de España, y vendrá después el reconocimiento de independencia hasta 1836, ya muerto Guerrero. Pero además de estos hechos en el gobierno de Guerrero, si se ratifica la abolición de la esclavitud y se lleva a cabo una política en pro de las clases populares, en pro de los indígenas, contraria, una política proteccionista, contraria al libre comercio, por ejemplo. Sí, también se ocupa con mucho cuidado de los inválidos de guerra, hace un hospital de inválidos, las viudas y huérfanos de guerra también se les busca una pensión, trata de hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Los manifiestos decretados durante su gobierno son muy interesantes, muy valiosos, y revelan un plan político, no ninguna improvisación, porque él tenía muy buenos asesores, ¿no? Hay que recordar eso. Sí, bueno, hay que recordar que tuvo a Lorenzo de Zavala en la Secretaría de Hacienda, que tuvo a otros personajes importantes, como tú dices, pues que lo asesoraban, si bien yo creo que es también parte de la inteligencia de un gobernante, saberse rodear de quienes puedan hacer un buen trabajo en sus respectivas áreas. Esa es una de las virtudes de Juárez también. Así es. Bueno, y respecto a lo que nos dice doña Hilda, que si fue fusilado se escapa, no se escapa, porque como decíamos, cuando viene el golpe de estado de Bustamante, pues se logran que además el Congreso lo declare que fue vergonzoso, lo declara imposibilitado para gobernar. Y entonces Guerrero se levanta en armas y se va al sur, a sus terrenos que él conocía, y es cuando le tienden esta trampa con el comerciante Picaluga, que lo invita a su barco, y entonces Picaluga lo entrega en Huatulco y lo fusilan en Cuilapa. Así es una planeación muy cuidadosa para capturarlo. En Acapulco, Picaluga ya lo conocía, ya había este antecedente de haberlo ayudado antes en alguna de sus campañas. Guerrero está con 2 jaliscienses que han venido a ofrecerle el apoyo militar de su jefe, y vienen con cartas, a pedir documentos, a entregar documentos. Son capturados con él, son llevados a Huatulco con él. Lo captura el jefe militar de Oaxaca, Ramírez y Sesma, que había jurado así siniestramente que con la piel del negro Guerrero se haría unas botas, y ese es el hombre que hace la farsa de juicio mediante el cual lo sentencian a muerte. En algún momento del trayecto, ¿verdad? Se llama Ramírez y Sesma. Ah, Y había varios ahí. sí, también hay un Ricoy. Sí, por supuesto. Hay un enviado del gobierno que le da el dinero a Picaluga y le quiere pedir el recibo, y Picaluga no quiere firmar y no quiere. Fue muy complicado justificar que realmente había entregado el dinero a ese traidor, ¿no? El Guerrero tiene una oportunidad de escapar en el trayecto a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Se cae un muchachito al río, en un río muy crecido, y él se avienta, a pesar de que tenía un brazo casi inmóvil, a raíz de la batalla de Almolonga y todo. Era un hombre muy fuerte.
se lanza por el porque niño. tiene muchas heridas, ¿no? En las diferentes batallas que participó. Se lanzó al agua por el muchacho y el río iba, o sea, él se podía Con haber una ido con la corriente, ¿no? Ajá, fuerte. Lo toma, lo rescata y regresa contra corriente, nadando. Y le dicen los jaliscienses, pero ¿cómo no escapó? Dice, porque estoy preso bajo palabra. Sí, un hombre muy, muy honesto y en muchos aspectos, en fin, en todos los de su vida, la verdad. Es un hombre, como decíamos, que tiene una trayectoria muy limpia y admirable, pues por muchos aspectos, porque con su poca preparación, pues pudo hacer en unos cuantos meses una serie de medidas que eran importantes, trascendentes para las clases populares. Don Rafael Aranguren, de la Miguel Hidalgo, nos dice que ojalá que mencionemos que el gobierno genovés arrestó a Picaluga y que quiso dar el rescate por él la familia de Guerrero y que ésta lo rechazó porque nada reponía su vida. A ver, ¿cómo está eso? Yo la verdad no conozco esta. No, cuando se sabe lo que hizo Picaluga lo decretan, casi criminal, ¿no? Nacional. Picaluga escapa a Mazatlán, se cambia el nombre a Pasarín, se casa ahí con una mujer del puerto, hace ahí sus negocios, pero todo el mundo lo conocía en el puerto, en el Pacífico, en todas las cosas del Pacífico, lo conocían perfectamente. Se hace toda la fortuna que hereda de su mujer, la invierte, y la fortuna que le pagaron por la vida de Guerrero, la invierte en el palo de tinte. En ese momento se descubren otros procesos textiles, se arruina y se quita la vida, y en su tumba, que decía Juan o Manuel Pasarín, siempre le escribían el grafiti de la época que decía aquí yace el traidor Picaluga, porque todo el mundo lo conocía. Qué barbaridad. Sí. Sí, entonces esto de que fue aprendido allá y este rescate y todo esto, no. Hay muchas leyendas que se ha arrepentido, se fue en harapos a Jerusalén a pedir perdón, pero no, se fue a vivir muy bien a disfrutar a Mazatlán. lo que le habían pagado. Oh, sí. La señora Alicia Salas agradece los libros que se le obsequian en temas de nuestra historia. Qué bueno que sean de su agrado. Y por otra parte nos manda saludos don Jesús Cruz, muchísimas gracias, y doña Guillermina Castillo, que dice que también nos escucha en la XCB los domingos. Muchas gracias, doña Guillermina. Y bueno, pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Yo quisiera pedirle a Raquel Huerta, como autora de esta biografía de don Vicente Guerrero, el Guerrero del Alba, que nos diga alguna otra, en fin, idea o conclusión que pueda dar después de haber estudiado la vida de este interesante personaje. Bueno, que fue un hombre íntegro, un hombre valiosísimo, y que no solamente los guerrerenses, sino todos los mexicanos creo que podemos estar orgullosos de haberlo tenido como héroe patrio, como connacional, como paisano, ¿no? Entonces realmente, pues no es porque yo lo escribí, pero El Guerrero del Alba, la novela de Vicente Guerrero, pues les puede ampliar mucho la información. Viene con un apéndice histórico, una bibliografía especializada que pueden ustedes leerla y seguir aprendiendo más del tema que les interese. Pues muchísimas gracias a Raquel Huerta por habernos acompañado aquí en Temas de Nuestra Historia, y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Tessa Uribe y Esteban Escárcega en la lectura de los textos, en los controles de audio Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos Quetzalín Becerril, con el apoyo de don Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de 8 días. Temas de nuestra historia.
un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.